Para crear ubicaciones de forma masiva, nos vamos a logística, Logistic Execution, datos maestros, almacén, ubicación, crear y seleccionamos LS10 automático. En esta transacción veremos lo que se llaman máscaras de edición. Estas máscaras de edición nos permiten definir un rango o una serie de números que corresponden a un número de almacén y un tipo de almacén. En el campo que estamos seleccionando, que dice número A en ese, lo que definimos es el folio con el cual estamos creando ese registro. Para un tipo de almacén solo puede existir un único folio, por ejemplo el 001. Los campos obligatorios son todos aquellos que se marcan, ¿no? Ese cuadrito y esa palomita en medio. Para este caso, para este ejercicio, vamos a hacer la copia de uno de los registros. Vamos a darle copiar. Aparecen los mismos datos, permitiendo así modificar los datos que tiene de forma intermedia. Y ahora lo que voy a hacer es revisar en el tipo de almacén, al parecer son las L's. Por lo tanto voy a sustituir la A en la parte de la estructura. Pero antes vamos a ver qué significan en la máscara de edición la N, la A y la C. N es un número, A es un carácter alfabético y C es un carácter constante. O sea, ese no cambia entre ningunas. Después de eso, bueno, podemos definir para nuestro caso específico dónde comienza y dónde termina nuestra serie. La estructura, como podemos ver en el campo de arriba, en el segundo campo de arriba para abajo, es la que mantiene cómo van a estar conformados los datos. Y en el valor inicial y en el valor final defino de dónde a dónde voy a... Ya contiene un 001, por lo tanto modifico este a un 002. Esta modificación nos permite generar el segundo registro para el tipo de almacén 110. En esta vista no podemos crear la ubicación o las ubicaciones como tal, seleccionar la creación de ubicaciones online en esta otra pantalla. Previamente nos muestra cuáles son las ubicaciones que se van a crear y qué cantidad de ellas. Nos pide confirmar y listo. Con esto se han creado esas ubicaciones. Ahora podríamos validarla en una transacción, por ejemplo, como la LX03, ponemos el rango y estas, o la LS11, ponemos el rango y estas, o la LS11 y estas se encuentran actualmente creadas. Esto es todo para crear una serie o rango de ubicaciones.